era esto y tal, ¿no? Sí, sí. Histórico, Casilla Roca. No, un momento. Tenemos con nosotros a Iván Vélez, presidente de la Fundación... Director, siempre digo presidente, es director de la Fundación de NAES, Fundación para la Defensa de la Nación Española. En él concurren dos virtudes, que es, no sé si es un insulto decir intelectual hoy en día o es un insulto, ¿no? Por eso. Bueno, es un hombre de estudio y es un hombre de acción. Y, por lo tanto, yo creo que es la combinación perfecta para estos tiempos tan recios que nos han tocado vivir. Con Iván nos une pues, una amistad a base de intercambiarnos conferencias, que ha sido pues, muy fructífera esta relación, y estuvo hace poco tiempo en Barcelona, en el Club Empel, presentando su libro La conquista de México, que desarrolló y pues, desplegó todo un saber y conocimiento sobre el tema y enlaza muy bien con lo que se ha hablado ahora de la leyenda negra. De lo que nos va a hablar, y él va a sacrificar un poco de su tiempo para que haya más tiempo para preguntas, yo creo que es fundamental y creo que simplemente va a tirar un poco de hilo. Y aún así nos asustaremos, que es ver qué hay detrás exactamente de todo el movimiento separatista, de todo este proceso, quién lo está financiando. Muchos de ustedes han preguntado, han lanzado las preguntas, pues ahora más o menos se va a concretar, y solamente tirar del hilo porque tendríamos para mucho tiempo. La conferencia se titula Cataluña, Balcanización y Globalización. Muy bien, pues... Bueno, pues... ¿Se oye? Sí. Bueno, pues lo primero, por supuesto, gracias, Javier, por la invitación. Se me oye, ¿verdad? Y es verdad que estamos siempre pues, con deudas de conferencias y charlas. Tú me debes una charla, me la pagas, yo a ti, vuelvo, etcétera, etcétera. Es un intercambio, como tú dices, ¿no? Todo lo que viene posteriormente y desde luego tiene un eco en español y tiene un eco en la prensa patria, ¿no? Claro, balcanización y después de esa reedición que hubo en los 90, pues nos remite a una realidad política de algún modo con una connotación artificiosa. Nos remitiría también, por supuesto, a la idea de nación de naciones, que tiene mucho que ver con el catalanismo disolvente y tiene ya un uso ya largo. Les invito a que se metan en el proyecto de filosofía en español y tecleen nación de naciones. Hay una entrada verdaderamente muy fértil y uno va viendo las modulaciones y los intereses que se ocultan detrás de ese rótulo. Pero como digo, pues balcanización parece remitir a una estructura artificiosa y a una especie de prisión o nación de naciones, que es un poco una de las teorías que se manejan por parte del secesionismo español. Pues Cataluña o Albarracín, por ejemplo, si ponen el dinero suficiente. Recordemos lo que decía Julio Camba, ¿no? Denme 1 billón de pesetas y haré de Getafe una nación. Bueno, pues igual ha pasado igual pasa en España. Si queremos una nación es cuestión de invertir dinero y de entrar en determinados ambientes mediáticos y determinados intereses. Hace un par de días ya se ha lanzado la idea de que la línea de la Concepción pueda ser una comunidad autónoma, precisamente por la supuesta dejadez. Allí sería la falta de inversión y una especie también de deuda histórica que podrían reclamar. En fin, todos estos cuentos en España funcionan muy bien, sobre todo porque hay mucho dinero invertido en ellos. Bueno, a lo que vamos, para dejar luego un poquito de tiempo para el debate, ¿no? Los primeros usos que yo he visto nos llevan al 1920, cuando se habla pues de la balcanización de la Europa oriental, precisamente de lo que desencadena toda esa gran guerra. Nos lleva también a la figura de Leopoldo Lugones. En la revista Nosotros, en el 1923, hablan de balcanizar el país y hacer de la república que se estaba fraguando, que de ella ya se han dado noticias en estas conferencias, un mosaico de razas, dice. Es decir, aquí confluyen también algunos de los vectores propios del secesionismo o nacionalismo, como queramos llamarle, catalán, porque estamos en Cataluña, pero podríamos irnos a Galicia o al País Vasco. Pues el problema del racialismo, del racismo, y aquí está
Paco Caja por ahí, creo que lo estoy viendo, que tiene 2 libros fabulosos, La raza catalana, y bueno, pues son modulaciones o son tramos en los cuales el secesionismo se agarra a ellos o cristaliza en torno a ellos y luego van cambiando. En cuanto a la raza, ya sabemos que este es un argumento que se abandona más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando después de la caída de la Alemania nazi, pues no parece muy elegante ir hablando de razas, aun cuando pues todos sabemos que algunos subproductos del catalanismo, como Heribert Barrera y algún otro, incluso me parece que el golpista Junqueras, ¿no? Parece que hay más parentesco entre él y el chiste fácil y Alain Delon que con Antonio Banderas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues este racismo sigue operante en estos facciosos catalanes. Pero bueno, a mí lo que más me llamó la atención, porque creo que es un punto de conexión entre secesionismo o separatismo y balcanización en cuanto a que confluyen en un mismo texto, es un texto una nota referida a Antonio Fabra Ribas. Ustedes que son catalanes quizá alguno lo conozca, es un republicano federal que luego transita hacia el socialismo. Es autor también en 1950 de un libro muy interesante que yo no he podido encontrar, pero me gustaría leerlo, Los católicos de las Américas y la cooperación. Lo digo porque este sistema de cooperativismo católico siempre ha sido la alternativa a ese cooperativismo pues de tintes marxistas, del cual se ha hablado también aquí o se ha hecho alguna alusión, ¿no? Y sobre todo pues hay que recordar que este señor, Antonio Fabra Ribas, fue militante socialista y autor, miembro del comité que en julio de 1909 convoca la huelga general de protesta contra la guerra de Marruecos, que desencadena la famosa Semana Trágica, que ya sabemos que también es un momento histórico muy puntual, pero que tuvo también una interpretación negrolegendaria. En toda Europa se exhumaron los argumentos negrolegendarios, pues porque claro, lo que se había hecho aquí era una prueba más o un brote más del fanatismo propio de esta España de frailes y bueno, lo que se ha dicho anteriormente, más o menos, ¿no? Y en fin, voy a leerles un pequeño texto. Hay que decir, por cierto, que de este señor, yo en la conferencia que di hace 3 años, creo que fueron 3, ¿verdad? Hablé, porque este es un tema que había estudiado yo bastante, que es las operaciones, las maniobras, los proyectos que puso en marcha el Congreso por la Libertad de la Cultura en España, además con un comité o con un núcleo catalán muy poderoso, enfrentado en cuanto a equilibrio, búsqueda de equilibrio con Castilla. Ellos desarrollaban unos diálogos Cataluña-Castilla. La propia estructura ya dice mucho de la percepción que se tenía desde el imperialismo yanqui que se oponía al imperialismo soviético, y aquí ya entraríamos, por cierto, en una lucha de globalismos. Lo mismo que se habla de lucha de civilizaciones o de alianza de civilizaciones, que serían pues dos intentos globalizadores, ¿eh? La alianza de civilizaciones, que con tanta ingenuidad y maldad probablemente puso en marcha Zapatero con Erdogan, aliándose con el turco, ahí queda eso. Pues claro, no dejaba de ser una especie de intento de globalización de la paz, de exportación de la paz a todo el mundo y llegar a un mundo armónico, un punto final de la historia que es absolutamente imposible. Bueno, pues ¿qué ocurre después o digamos, yo diría incluso antes de la Segunda Guerra Mundial? Había como unos proyectos de ámbito maximalista, no sé si llamarle globalista, porque claro, globalista remite al globo y hay muchos tipos de globalismo. Yo les remito a un libro de Gustavo Bueno del año 2004 titulado La Vuelta a la Caverna, Terrorismo, Guerra y Globalización, en el cual él hace una clasificación de todas las posibilidades de globalización. Por poner un ejemplo, las marcas comerciales tratan, Coca-Cola y la Pepsi-Cola, ¿no? Pues tratan de que todo el mundo beba ese producto. Eso sería un intento de globalización de bebidas azucaradas, si se quiere. Bueno, pero claro, luego cuando uno habla de globalización parece, y aquí ha surgido o se ha insinuado la existencia de las mismas, pues aquí se ha hablado de un poder omnímodo con unos planes ocultos, pero de recubrimiento del globo por parte de la masonería. Y eso hay que demostrarlo, por cierto.
Pero, por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después, cuando ya solo quedan dos de los tres primeros, el proyecto soviético, el proyecto que llamaríamos del capitalismo norteamericano y el proyecto nazi, que tendría esos componentes racistas, de los que, por cierto, hay que decir, no carecían en las otras alternativas. Lo que pasa es que vencen y se borra ese toquecito, ¿verdad?, por llamarlo suavemente. Cuando ya solo quedan dos, hay una guerra de globalismo, se puede llamar así, es decir, o de civilizaciones. ¿Qué intenta el imperio norteamericano vencedor? Pues recubrir con capitalismo y democracia como piezas clave de su sistema. ¿Y qué intenta el que llamaríamos expansionismo, globalismo, imperialismo soviético? Pues exportar el estado del bienestar que ellos consideran que han logrado después de la revolución, y bueno, pues soviets, electricidad, exportarlo a todos los sitios. Hay muchísimos más ejemplos de esos intentos, aquello de 1, 2, 3, muchísimos Vietnam. Es decir, que estos son, a mi juicio, son intentos que tienen una especie de objetivo límite inalcanzable, inalcanzable. Otros ejemplos de globalización, y ahora no se me olvida que tengo que leer el texto, otros intentos de globalización, las propias religiones, es decir, el catolicismo, katos olon, toda la tierra, es un intento de globalización de una religión. De hecho, si uno se da cuenta, en la historia de España, la embajada a Tamerlán, o Tamorlán, como se quiera llamar, que es un intento de pinza para atrapar a esa alternativa también religiosa de carácter universal, que sería el Islam. Y de hecho, bueno, pues quiero decir que con esto lo que quiero decir es que globalismos hay de muchos tipos, y la posibilidad de que uno de ellos alcance sus como diríamos en terminología guerra civilista, sus últimos objetivos globalistas en este caso, pues hombre, es casi imposible. Y aun por muchos clubes Bilderberg que nos pretendan vender, nunca pueden llegar a ello, porque siempre habrá un colectivo de reacción a estos intentos. Con lo cual no estoy diciendo que no haya pues una especie de unas agendas con nombres muy propios y unos intentos de que esto cristalice, pero yo pongo muy en duda que esto se pueda realizar. Bueno, íbamos a lo que íbamos, a lo de Fabra Ribas, por centrar un poquito con Cataluña, y vamos a hacer un pequeño comentario. Este es un texto del año 1932, justo 2 años antes de la famosa Revolución de Octubre, de la cual aquí también se ha hablado, y lo leo rápidamente porque yo creo que da también muchas claves interesantes. Es una noticia de prensa, ya digo. El subsecretario de Trabajo declara que los socialistas son enemigos de toda suerte de extremismos. A ver, estamos en el año 32, y yo he dicho que voy a intentar llevarnos a la actualidad, pero para que se vea como también hay una serie de ecos constantes, ¿no?, por parte de una sociedad como la española, que tiene un alto contenido cainita y sectario y aldeano, en último caso. ¿Por qué lo digo? Porque la izquierda hegemónica actual española es la que siempre, y se maneja muy bien, precisamente por su aparato de propaganda, está dispuesta a buscar o a convertirnos, lo digo por mi militancia actual, en extremistas a los que no estamos en esa especie de zona en la cual se maneja el verdadero poder, que necesita pues de unos ogros a un lado y otros a otro. En uno de ellos estaríamos nosotros ahora, no digo los de Vox. Y todos sabemos, ¿no?, etiquetas extrema derecha, ultraderecha, bueno, fascista, franquista, y de ahí para arriba, ¿no? Entonces, me llama la atención cómo ya en el 32 se estaban manejando como ¿qué? Pues probablemente como alternativas a unas posiciones que ahí sí que tenían mayor nitidez, que sería un fascismo realmente existente y un comunismo realmente existente. Lo que tenemos ahora son cosas diferentes, ¿no? Y de hecho, bueno, estos serían debates muy largos, ¿no? Cuando se habla de comunismo, pues depende también de a qué nos estemos refiriendo. Habría que señalar casi el momento histórico, ¿no? Yo cuando se habla de comunismo tengo que reconocer que me viene a la cabeza stalinismo. Claro, habrá otros que digan que el comunismo son
muchas otras cosas y mucho más ambiguas, e incluso pues ya sabemos el comunismo primitivo que algunos perciben en el primer cristianismo. En fin, son temas muy complejos, ¿no? Bueno, sigo leyendo, pero bueno, que quiero decir que se manejaba ya muy bien la polarización y cómo el partido hegemónico, el que llega al poder o el que lo controla, pues sabe colocarse de manera equidistante. El subsecretario de Trabajo, señor Fabra, al recibir esta mañana a los periodistas, les manifestó que le interesaba aclarar algunos de los conceptos recogidos por la prensa barcelonesa al reseñar el discurso pronunciado en Tortosa en el mitin celebrado por él en compañía del ministro de Agricultura y del director general de Aduanas. Yo no dije, añadió el señor Fabra Rivas, como parece deducirse de las reseñas publicadas en los periódicos barceloneses, que el Estatuto de Cataluña representaba un peligro para la actual situación española. Lo que dije fue que el Estatuto podría determinar dentro de la política española una situación delicada. La Constitución, sagrada para todos, como en la actual Constitución, ese elemento sacro lo es a veces para una cosa y para la contraria. Yo creo que se me entiende, ¿no? Dice, la Constitución, sagrada para todos, admite todas las autonomías. Y atención al giro que da ahora. Dice, esto es lo que aceptamos siempre que se trate de autonomías administrativas. Estamos hablando del PSOE de los años 30, ¿no? Y de todo cuanto vaya en defensa de la libertad y del progreso. Por cierto, mantras constantemente manejados por la izquierda española, la libertad y el progreso, el europeísmo. Y ahora vamos a ir al meollo de la cuestión. Si se quiere definir el problema catalán por la voz de la sangre, ahí conectaríamos con esas fuerzas telúricas siempre clásicas del catalanismo, o por el hecho diferencial, o sea, utiliza ya el rótulo hecho diferencial que había sido puesto en circulación unos años antes, 5 años antes, en 1927, por Francisco Cambó, en un prólogo al libro Per les terres de Crist, por las tierras de Cristo, de José María de Nadal, y que después lo incluyó en su libro El silenci de Cataluña, sería, ¿no? Publicado en Argentina como España, Cataluña y la nueva Constitución. Supongo que alguno lo habrá leído o tendrá noticias de ello. Y en el año 30 se publica en España bajo el título Por la Concordia. Por cierto, claro, uno no puede evitar, es que es imposible, claro, uno no puede evitar ver que Pedro Sánchez, el indultero, acaba de apelar a la concordia para soltar a esta gente, a la que ahora, por cierto, parece ser que se va a abrir un fondo para pagarles y probablemente hasta indemnizarles, porque así está de corrompido el asunto, ¿no? Quiero decir que lo asombroso, aunque tratemos de llevar esto al presente más inmediato, es que muchas de las etiquetas, de los rótulos, de los mantras, de los lemas, como queramos llamarlo, que ya circulaban hace 90 años, nada menos que 90 años, siguen funcionando porque son mitos verdaderamente asumidos por la población. Aquí se hablaba ayer de las soluciones, y me parece que Jesús Lainz era tan pesimista, por lo menos como yo, pero coincidimos en el diagnóstico. Está asumido todo esto está asumido por gran parte de la población. Entonces, todas las geometrías electorales que se pongan en marcha chocarán si no hay una, voy a utilizar una palabra que tampoco me gusta, pero bueno, se entenderá, ¿no? Si no hay una regeneración que permita pues que la gente tenga un criterio diferente y que no se trague toda esta propaganda que ya estaba funcionando. Autonomía, libertad, concordia, hecho diferencial, voz de la sangre, todas esas cosas siguen en funcionamiento. Sigo leyendo. Si se quisiera definir el problema catalán por la voz de la sangre o por el hecho diferencial, nosotros hemos de decir que desde el punto de vista obrero, otro de los grandes mitos, ¿eh? ¿Dónde está la clase obrera? Incluso además, una de las críticas que se le pueden hacer al marxismo es su monismo de clase, es decir, pretender una clase universal, pues es otra idea tan límite probablemente como la de la globalización que estamos intentando erosionar mínimamente esta tarde, ¿no? Nosotros hemos de decir que desde el punto de vista obrero no existen diferencias y estimamos que ello significaría un ataque a la solidaridad obrera española. Se refiere a las autonomías administrativas, pero ojo, inmediatamente da un giro. Nosotros aceptamos el federalismo. Y el federalismo es hoy, ayer y desde hace ya mucho tiempo, y desde hace 9 décadas también, una de las recetas mejor acogidas popularmente y en los ámbitos teóricamente más formados y en los salones más distinguidos de España. El federalismo como solución, el diálogo como solución, etcétera, ¿no? Claro, el objetivo que perseguía todo ese Comité Español del Congreso por la Libertad de la Cultura y el propio proyecto que ponen en marcha los norteamericanos
auspiciado con dinero de la CIA a través de pantallas en forma de fundaciones, pues era una especie de Estados Unidos de Europa. ¿Cómo se constituirían por el modelo federal? Ahí tendría bastante sentido en tanto en cuanto se hablaba de estados ya soberanos y puestos en marcha. Lo que pasa es que dentro de ese proyecto ya aparece inmediatamente la idea de la Europa de las regiones como alternativa. Y esa es la lectura que se hace desde los grupos que orbitan alrededor de estos proyectos del Congreso por la Libertad de la Cultura, que operan desde finales de los 50 hasta la propia Constitución. Hay algunos de los individuos que estaban en esos cenáculos, en la Mella del Vallès, por ejemplo, que aquí se celebraban, yo lo tengo perfectamente documentado, claro está, pues por ahí, entre esos colectivos estaba, asómbrense algunos, hasta el propio Dionisio Irigoyen, un camisa vieja, letrista de cara al sol, gente desencantada con un franquismo que les parecía insuficiente y que optan por motivos varios, entre ellos pues el motivo de seguir pudiendo llevar una vida más o menos solvente, pues por estas recetas, ¿no? Como digo, este señor ya aboga por el federalismo. Pero atención al giro que nos va a remitir también a uno de los momentos actuales y a otra de las ideas de globalización, que es un poco la que tanta inquietud crea, ¿no? Dice, sin embargo, él ha dicho que acepta el federalismo y desde luego que ha empezado a hablar de autonomías administrativas, pero ya empieza a ser una especie de idea de protonaciones lo que tiene en su cabeza, pero la va a rebasar tirando un poco por lo alto, porque dice, sin embargo, nuestro concepto de federalismo es distinto del de los nacionalistas catalanes. Aquí se distingue, ¿eh? Es interesante todo esto. Dice, nosotros tratamos de federar a España con el mundo. Es decir, este es un precedente, esta sería una especie de tentativa de globalización, ¿no? Federar todos los estados, ¿no? Ya Europa se le quedaría pequeña, ¿no? ¿Qué sería? Pues una especie de precedente de esa alianza de civilizaciones, aunque aquí las células serían los estados, abstrayendo, por supuesto, el componente religioso, que es un poco lo que subyacía probablemente en ese proyecto fallido, por supuesto, pero bien financiado, de Zapatero. Ahí, claro, si tú estás hablando de alianza de civilizaciones con Erdogan, ahí lo que tienes es la puerta abierta al Islam, y lo que ahí parece que está reeditando es aquel ensayo de Nicolás de Cusa en el siglo XV de la paz de la fe. Claro, después de que los turcos han penetrado, pues hay que buscar un apaño y una solución dialogada. Yo en cuanto vi lo de Zapatero me acordaba de eso de Nicolás de Cusa, porque claro, era una especie de coloquio entre diversas religiones. Claro, evidentemente ganaba la cristiana, como es lógico por el autor que es, pero se buscaba eso, pues quitarle determinadas aristas, que es lo que aparentemente quería Zapatero, y bueno, falló estrepitosamente. Y después de aquello vinieron las primaveras árabes, en las cuales la inoculación de democracia en sociedades teocráticas que no tienen un mercado de bienes y servicios suficientemente consolidados, pues no prende ahí la semilla de la democracia. Bueno, sigo leyendo el articulito, dice, está hablando de federar a España con el mundo, dice, ellos, por un equivocado concepto de federalismo, se exponen, se refiere a los catalanistas en este caso, sabiéndolo o no, a balcanizar España. Me interesa este articulito porque toca todos los elementos casi de esta charla, ¿no? Y termino, dice, todo, resumió el señor Fabra Rivas, depende de cómo se plantee el problema. Planteado de esta manera que yo digo, no ha de constituir a mi juicio ningún peligro, sino todo lo contrario, el Estatuto catalán. Es decir, si el Estatuto catalán se integra en una España que luego se acaba integrando en una sociedad de mayor estructura, esa especie de gran alianza, esa federación mundial, que digo yo que tendría como únicos enemigos unos supuestos extraterrestres, pues la cosa se solucionaría, ¿no? Le preguntan los periodistas, ¿su posición no es por tanto parecida a la de los detractores del Estatuto? Y dice, nosotros, contestó Fabra, somos enemigos de los extremismos. Otra vez lo mismo, parece que está hablando Iceta, ¿verdad? Tanto de los de un lado como los del otro. Bueno, pues el maniqueísmo propio que siguen manejando muy bien. Bueno, si uno sigue buscando el rótulo balcanizar o balcanización, encuentra muchísimas referencias. Voy a dar dos para dar este salto hacia adelante, entiéndase bien lo del salto hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, en el año 2006, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, se presenta un libro titulado Más allá de la nación, la idea de España como nación de naciones,
editado por la Fundación Rafael Campalans, y es uno de los laboratorios de ideas del PSC. Lo digo porque lo que yo he descubierto en una tarde, que tampoco esto lleva, vamos, es una investigación que habría que prolongar mucho más en el tiempo, es la abigarrada cantidad, la maraña de fundaciones. Yo me he quedado asombrado, sinceramente, ¿no? Fundaciones o chiringuitos, como queramos llamarlos, institutos, observatorios que hay en Cataluña. Es verdaderamente sorprendente, ¿no? Aquí sí que hay una superestructura administrativa brutal, ¿no? y bastante bien remunerada, ¿no? En el 17, ya por volver más a la actualidad, tenemos la idea que maneja Pedro Sánchez, el indultador, diciendo que la nación de naciones estaría formada estaría formada por España, Cataluña, Galicia y País Vasco, es decir, una balcanización en toda regla, pero arrastrando, como siempre pasa en el PSOE, sus mitos, que también saben cultivar y vender, porque claro, España, que sería, en este caso sería el resto de España, claro, porque España, Galicia está en España y esto está en España como el kilómetro cero de la Puerta del Sol, ¿no? Claro, pero él se remite a Cataluña, Galicia y País Vasco, pues por una de las cosas que se ha hablado aquí estos días, pues como para muchos de estos políticos el mundo paradisíaco está acotado entre 1931 y 1936, y en ese lapso de tiempo es cuando se aprueban los estatutos, pues eso ya vale para el futuro, porque se ha hecho en el mejor de los momentos históricos posibles. Bueno, habría que hablar, vamos fatal de tiempo, creo que veo, muy mal. Habría que hablar ahora de la idea de globalización. Por conectarla con la idea de balcanización, yo voy a darles unas pequeñas palabras contenidas en la página 165 del libro citado, La Vuelta a la Caverna, en la que Bueno dice lo siguiente, dice: un Estado unitario que se organiza en varios estados soberanos que acaso permanecen entre sí como libremente asociados sería una globalización redistributiva del Estado originario, es decir, sería una especie de inoculación o de cristalización de soberanías que en un momento inicial estarían adscritas al estado de referencia, en este caso España, pero que, ya digo, cristalizarían, brotarían, no sé cómo deben denominarlo, en otros sitios. De hecho, los proyectos son incesantes en Cataluña, la identidad digital, en fin, todos estos proyectos que están intentando poner para distinguir y establecer una barrera y que aparezca una verdadera soberanía. De hecho, no es nada inocente que en estas reformas que parece ser que se quieren poner de nuevo en marcha se incorpore la idea de nación. La idea de nación, señores míos, no creo que sea una idea étnica la que estén ellos manejando, ni por supuesto de otro tipo, sino de una nación política. Luego ya veremos cómo federamos o confederamos, que a mí me parece que es la solución que realmente se busca. Globalizaciones, como digo, hay muchas, incluso muchas de ellas tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial y con las atrocidades cometidas. Los derechos, la Declaración de los Derechos Humanos, a la cual, por supuesto, la Iglesia Católica se opuso, porque eso era un terreno propio, pues obtuvo cumplida respuesta en el año 90 con la Declaración del Cairo, los derechos humanos del Islam. Es decir, que volvemos a ver cómo hay un contragolpe globalizador por aquellas partes pues que no están dispuestas a subsumirse en estos proyectos. Los derechos humanos, como es bien sabido, pues están ahí, son fruto muy inmediato y muy directo de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, se manejan con una gran elasticidad, ¿verdad? Y bueno, pues como queda muy poquito tiempo, yo les decía que iba a tirar de alguno de los hilos. Yo lo que he hecho con respecto a la idea de globalización, aquí cuando en España se habla de globalización, inmediatamente nos aparece la figura de Soros, ¿verdad? Como gran factotum de todo y como hombre que pone en marcha y sobre todo financia los grandes proyectos que tienen que ver con las agendas y con una serie de cuestiones. Y desde luego yo no seré quien niegue que ha regado con muchísimo dinero, y el que quiera, en el caso español, saber más, no tiene más que ir y acudir al libro Soros rompiendo España, publicado por Homo Legens en el año 19, obra de Juan Antonio de Castro y Aurora Ferrer, en el cual pues se hace un análisis profundísimo que luego además ha servido para llevarlo a las instituciones y tratar de neutralizar todo este tejido de instituciones al servicio pues de destruir, de romper España, como dice en el título, pero no porque, yo no creo que porque Soros caprichosamente
pues le diga, bueno, pues voy a romper España porque me apetece, ¿no? Ni creo, no, yo no sé si es que hay un capricho personal o una manía personal contra España, que es uno de los problemas de la leyenda negra. A veces no conviene mirarse el ombligo tanto, quizá, pero lo que sí que es cierto es que España tiene las condiciones dadas para su balcanización, y esa balcanización, que daría paso a una especie de republiquitas, encajarían perfectamente con la idea de, que ya acabamos de exponer brevemente, de Europa de las regiones. Entonces, claro, sería una especie de experiencia piloto para la que, insisto, están las condiciones dadas. Ya se ha visto que en otros sitios eso es mucho más complicado. Por ejemplo, el caso de Polonia y Hungría, precisamente también por el componente católico, la situación es mucho más difícil. De hecho, Soros es húngaro y es persona non grata en Hungría, también se le expulsó de Rusia, que por cierto ayer también me gustó cómo se ponen en valor, galicismo que no me gusta porque se me acaba de escapar, pues cómo los rusos efectivamente han sido capaces de quedarse con lo que diríamos, por utilizar la terminología de Stefan Zweig, sus momentos estelares. Entonces, claro, si ellos en el momento hegemónico soviético consideran que es un momento estelar, ahí están las momias sin tocar, pero también están los popes ortodoxos y también está Iván el Terrible, que nada falta. En España imposible, con el cainismo es imposible. En el cainismo pues se borra un periodo enterito, en fin, lo que se ha hablado del franquismo. Bueno, ¿quién es Soros? Pues Soros no se llama Soros. Soros es un nombre en esperanto que quiere decir se elevará, y su nombre de pila, supongo que hubo pila por el medio, es Georgi Schwarz. Por supuesto, es anti-israelí y tiene una peculiaridad interesantísima, que es un hombre cuya lengua materna, aquí también se ha hablado de lenguas maternas, es el esperanto. Claro, el esperanto es un proyecto fallido también de globalización lingüística, precisamente para evitar a esta torre de Babel, o referencia bíblica donde las haya, pues busquemos un idioma de carácter universal. ¿Y qué es el esperanto? ¿Qué ocurre? Pues que no lo habla nadie, pero curiosamente él sí, ¿no? Entonces la conexión con el globalismo ya la tiene él casi desde que empieza a dar sus primeros pasos. Bueno, él es cierto es que desde hace unos cuantos años Soros tiene muchos intereses en España. Yo voy a hacer ahora mismo una especie de lista de la compra de personajes y de instituciones, tras las cuales estaría la Fundación Open Society, sociedad abierta, ¿no? Fíjense si es otra de las formas de renunciar a las sociedades políticas, que son las naciones, Eso es lo que subyace detrás de todos estos movimientos. Por ejemplo, y director de una especie de instituto de análisis al respecto, ¿no? Está también Nicolás de Pedro, también pertenece al CIDO y a la Open Society. Este señor condenó, por supuesto, la actuación del gobierno durante el golpe de Estado, dado hace unos años aquí. Está también orbitando o vinculado al CIDO Ana Terrón, miembro del PSC y de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, por supuesto vinculada también a la Agenda 2030. Está también Roger Albiñana, director de Políticas Regionales Mediterráneas y Desarrollo Humano en el Instituto Europeo del Mediterráneo. Insisto, todos vinculados al CIDO, conectado con la Open Society. Está también Gabriel Colomé, miembro del Consejo Asesor de la Fundación Cataluña Europa, Rafael Campanals. En fin, que además da continuidad a todo aquello que hablábamos de esas décadas de los 60, con ese europeísmo federalista que se estaba buscando, con una participación catalana tremenda. Por cierto, estaba ahí también implicado Félix Millet, padre del señor ¿no? Está también con el CIDO Jacín Jordana, autor de un libro titulado Barcelona, Madrid y el Estado, que habla de las deficiencias institucionales, de la falta de equilibrios territoriales, en fin, creando las condiciones propicias para las soluciones o las salidas federalistas. Está también Carmen Moliné, tesorera del Consell Catalán del Movimiento Europeu. En fin, aquí, claro, la salida de España siempre tiene que ser hacia Europa, como tienen este complejo de inferioridad en realidad, porque creo que en Cataluña el complejo de inferioridad se resuelve siempre saliendo hacia Europa, ¿verdad? Sea en primera clase, sea en un maletero.
También tiene vínculos Charles Powell, director del Real Instituto Elcano, sorprendente apellido para semejante instituto. Está también David Torno, secretario general de Fomento del Trabajo, ¿verdad? Y luego otros hombres que orbitan o que han orbitado dentro de estas instituciones de Soros, de la Fundación Open Society y sus satélites, pues Jordi Capdevila, Instituto Catalán Internacional para la Paz. Evidentemente todos estos procesos, y en el libro vienen muy bien escritos, tienen que ser pacíficos. Claro, porque aquí el síndrome del pacifismo fundamentalista es el que legitima la ruptura de una nación, según esta gente, ¿eh? Está también Martí Olivella Solé, Instituto Internacional para la Acción No Violenta. Evidentemente, Arturo Mas puso en marcha el Diplocat, que recibió mucho apoyo de estos colectivos. Está también, evidentemente, Roures. Está también Gonzalo Boyer. Incluso Ada Colau también tuvo conexiones con todo esto. Y para acabar, he de decirles que recientísimamente, días antes de que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sometiera a consideración el informe del letón Boris Cilevics, pues se revelaron las conexiones. Tengo que decir que esto yo lo descubrí en Twitter gracias a un tuitero llamado Andrei Kononov. Yo hice un artículo para La Gaceta. Bueno, pues él reveló las conexiones entre Cilevics, un letón que vino aquí a hacer unos informes pues criticando al gobierno pues por no haberle lanzado pétalos de flores, quizá a los golpistas, que a lo mejor es lo que había que haber hecho, con la Open Society también. Es decir, estos observadores, estos relatores, yo creo que no hace falta ser, no somos ya mayorcitos, evidentemente no vienen por altruismo ni vienen con la mente en blanco a ver qué ven, no vienen perfectamente condicionados. Y además, ¿quién mejor que un letón que viene de una república, digamos, desgajada de esa Unión Soviética que Soros combate, pues para ponerse del lado de esta Cataluña, pues que estaría arrojada por los malvados mesetarios que, en fin, ya sabemos lo que hemos hecho durante tantos siglos. Bueno, pues Cilevics es fundador del MINELRES, que es un directorio sobre derechos humanos financiado ¿por quién? Por la Open Society, ¿no? Y se hace Cilevics, y ya prometo acabar en 2 minutos, la siguiente pregunta. ¿Deberían enjuiciarse los políticos por declaraciones realizadas en el ejercicio de su mandato? Lo que está claramente proponiendo pues es una censura clarísima. En el informe, además, hace unos paralelismos enormes entre Turquía y España. Claro, entre esta Turquía y esta España, que no han dado cumplimiento a esos sueños zapateriles de la Alianza de Civilizaciones, ¿no? Y dice lo siguiente en el informe. Habla de que se debe considerar la posibilidad de indultar o liberar de prisión a los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum inconstitucional de octubre de 2017 y las manifestaciones masivas pacíficas, por supuesto, relacionadas, y considerar la posibilidad de abandonar los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes que viven en el extranjero, que han huido al extranjero, habría que decirle, y que son buscados por los mismos motivos. Bien, como broche final de esta estrategia de apoyo evidentísimo, aquí está hablando de indultos, de parar todos los procesos, de que a Puigdemont se le reciba, y no lo descarto, con honores en Barcelona. Como broche final hay que citar lo ocurrido el pasado 2 de julio, cuando Pedro Sánchez recibió a Antonio Guterres al frente de la ONU. ¿Qué dijo este señor portugués? Portugués que, por cierto, yo me cuestionaba realmente si esta es Europa de las regiones. ¿Cuál es la escala ideal de las regiones? A mí me da la sensación de que una escala bastante asumible, pues probablemente sería Portugal, por territorio y por población, que si la ponemos en horizontal coincidiría casi con Andalucía, y que si nos vamos a los países catalanes también te encaja un poco por niveles de población, y pues luego quedaría a lo mejor Castilla, se podría a lo mejor hacer la Gran Euskal Herria, en fin, ya sabemos un poco los lotes que sí que encajan, porque no encajan todos, porque seguramente La Rioja como eurorregión a lo mejor cabría la posibilidad de que ese artificio se deshiciera, ¿no? Bueno, pues Antonio Guterres, ¿qué dijo? Pues que la ONU está muy a favor del diálogo.
y esto lo decía un portugués con un español, contradiciendo aquel bloque ibérico que no era democrático, que no era asumible, y ahí lo dejo, que intentaron poner en marcha Salazar y Franco, pero claro, ahora ya son otros tiempos. Así que la ONU quiere diálogo y veremos en qué acaba todo esto. Simplemente son unas pinceladas que he dado pues un poco para el que quiera entretenerse. Muchas gracias. Debido al interés del tema, abriremos un turno de preguntas. Pregunta ahora, primero que levanta la mano Ernesto. ¿Alguien puede llevar? Me pasa un poco, ¿no? Mi pregunta es, siempre que hay esos procesos tan convulsos de carácter... Un poco abajo, por abajo, un poco por abajo. Boca abajo. Por abajo. No, boca abajo. Es un lío este micrófono, es muy raro, ¿eh? Mi pregunta es, siempre que hay procesos tan convulsos a nivel internacional, hay que preguntarse quién está detrás, pero no nosotros, ¿eh? Sí. Es una pieza detrás. ¿Quién está detrás? ¿Qué intereses? ¿Y qué hace la izquierda jugando a este juego? Es decir, yo le llamo izquierda de la realidad oculta. Pero vamos. A ver cómo se explica esto. Bueno, a ver, Soros es un hombre que, pues, riquísimo, pero detrás de él, pues, se supone que operan entes de mayor escala, ¿eh? Se ha hablado, pues, de las viejas familias que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Pues supongo que quizá él sea el peón, un peón distinguido de otros intereses de mayor escala, ¿no? Ya sé, creo que todo el mundo sabe a qué me refiero, ¿no? ¿Qué pasa con la izquierda? Pues hombre, yo creo que la izquierda, bueno, claro, es que hablar de izquierda hay que hablar de las izquierdas. Anarquismo, socialismo y comunismo se mataron. De hecho, en homenaje a Cataluña lo dice Orwell, oye, que se están matando por ahí detrás, sí, el frente está por ahí, pero... Es decir, las izquierdas son incompatibles entre sí, las versiones, o sea, los proyectos del anarquismo nada tienen que ver con los del comunismo, aunque se entrecrucen en algunos momentos, ¿no? Bueno, es que la autodenominada izquierda actual yo creo que va avanzando por unas vías diferentes, y voy a decir una cosa que parecen chascarrillos, ¿no? Ayer Alberto Garzón, o antes de ayer me parece, que se supone que es un comunista, pues está, pues por lo visto, para ser de izquierda hay que comer verdura. Claro, entonces ya uno no sabe si acordarse de aquello de Kropotkin, de la conquista del pan o la conquista del chuletón. Es decir, que yo creo que han perdido los referentes concretos. Por eso yo decía antes que cuando oigo la palabra comunismo prefiero acordarme de la Unión Soviética, por lo menos tienes un referente concreto, porque ahora mismo estamos en unas situaciones muy viscosas. Es decir, la izquierda ahora está por el identitarismo, por la falta de natalidad, por intentar bajar el volumen de población mundial. Claro, cuando uno se acuerda que proletariado viene de prole, claro, es que chirría todo. Entonces, quiero decir que cuando uno habla de izquierdas es muy difícil definir. Yo casi preferiría señalar a este partido o a este otro, porque en el laberinto español, Gerald Brennan, cuando habla de los anarquistas, a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí en su momento, era una especie de veganos casi ascéticos, en algunos casos, ¿no? O místicos incluso. Es decir que, y bueno, y además esotéricos, además es verdad que si uno se da cuenta, las cabeceras de los periódicos anarquistas de los años 20, hay muchas invocaciones a Cristo. Es decir, que aquí se mezclan un montón de cosas, un montonazo de cosas. Lo que a mí me sorprende de las... Yo siempre digo autodenominadas, si se fijan, siempre digo esa coletilla, ¿no? Pues es que han apostado por el identitarismo más individualista, que a mí me parece que es la forma de exacerbación del consumismo más radical. O sea, cada hombre una identidad, cada sujeto corpóreo, se autodetermina. Yo me puedo determinar ahora a llamarme Paquita, por ejemplo, no pasa nada. Y me tenéis que admitir, claro, porque lo he decidido yo. Es decir, se ha llegado a un individualismo que rompe la idea de clase. Es que a mí me descoloca completamente la situación. Pero vamos, en el caso de la izquierda española, pues hombre, ya sabemos que les rechina la idea de unidad nacional y pues tiene que ser federal, con señal. Bueno, ya se ha hablado aquí tanto que yo no lo voy a repetir, ¿no? Ya. Tienes buena voz. Bueno, no es una especie
de reducción al absurdo, la bandera que lleva los colores que representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, mezclarlo con el triángulo masónico, acabado. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Fernando. Sí. Fernando, y luego quedan dos intervenciones, Salva. Sí. Y acabaremos en clausura. Es muy concreto sobre el CIDOP, la última intervención. ¿Cuándo dijiste que se ha fundado? ¿Cuándo? 2000 y pico, creo que has dicho, ¿no? 12 me parece, 12. 2012. 12. Vale, también quería complementar tu información. El CIDOP es mucho más antiguo, los conozco bien, tengo un montón de títulos. Hola, sí, tengo un montón de títulos de experiencia. Tienes que coger por abajo, sí. El CIDOP se funda en 1973 y lo funda Josep Rivera, un ex sacerdote, típico sacerdote pobre de la época, que dejó los hábitos en el 70, estuvo en el Chile de Allende y, bueno, que venía de una familia muy rica de empresario de Sabadell, de una fábrica de textiles, y a este hombre lo conocí mucho. Entonces, este hombre funda el CIDOP y ya empieza en pleno franquismo todavía, en el 73, ¿sí? Empieza a recibir muchos apoyos, evidentemente. A partir de ahí sí puede ser que, no sé, cuando La conexión. Open Society se funde o toma el control, por decirlo, ahí sí. Sí, a eso me refería yo, sí. Esos años. Pero lo que es CIDOP en sí, ya viene con estas ideas del internacionalismo, bla, 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 ya tenía su sede en San Isabel y todo, viene del franquismo. Y cómo no, a través de ideas religiosas, que eran los que mejor salvaban la censura. Claro. No, totalmente de acuerdo, sí. Muy rápido, por favor, y que nadie haga una conferencia. ¿Te parece que quiero las damas? Ah, bueno, pero yo soy de la vieja guardia, es muy clásico también. Gracias. Bueno, creo que, primero, muchas gracias, me gusta mucho. Y luego, un matiz, o sea, tal vez estaría bien el hacer un paralelismo y el diferenciar lo que sería la globalización y el globalismo. Entonces, la globalización podría ser la hispanidad o la que a partir, bueno, busca enriquecer, uniendo, busca el hermanamiento de pueblos, que no quiero usar la palabra fraternidad, sino el hermanamiento de pueblos diversos enriqueciéndose. Incluso llegamos a evangelizar las propias lenguas indígenas. Entonces, ese triunfo de la verdad y del bien hacer, digamos, es ridiculizado por la envidia, al igual que Lucifer, o sea, digamos, tiene envidia de Dios y quiere ser más, pues los ingleses quieren ser más que el mundo hispano, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Empiezan con la leyenda negra, ¿Cuál es la y a partir de pregunta? aquí empiezan con su masonería. La trama mundial, que ya viene de lejos esto, no es algo nuevo, ¿no? Y todo contribuye a lo mismo y ahora pretenden hacer, por contraposición de esa globalización hispana y de cristiandad, el globalismo, que lo que pretende resaltar precisamente eso, que enriquece como división, entre otras cosas, porque no solo nos enfrentan los indigenismos o los nacionalismos en este caso, sino también hombres y mujeres, padres e hijos, bueno, los sexos, todo en general, ¿no? Entonces pondría un poco en esa línea, no sé. Gracias. Bueno, gracias por no preguntar nada. Sí, una aclaración que había comentado que se oye poco, masónica estelada, o sea, yo le suelo decir la masónica yanqui también, ya que Cuba, no sé por qué, por exactamente el convenio, pues Cuba dio como una autorización al catalanismo que se había independizado. O sea que hay un trato entre el catalanismo y la República de Cuba, y es cuando cogen la estelada, ¿no? Y que se reconoce, es Estados Unidos quien promueve
que es celada, que también creo que es un masón italiano. Y después también una reflexión, si nos da tiempo, de los 36 diputados de Ciudadanos, donde están, porque el pueblo catalán cogió ilusión con Ciudadanos, no una cierta ilusión, y donde están los 36 diputados. Bueno, y después otras, si alguien lo puede aclarar, que el castellano se hace en Santo Domingo de la Calzada, el Valle del Ebro, con muchas palabras vascas y navarras. O sea que el Valle del Ebro no es Castilla. Hay un tratado por el cual se apodera Castilla, pero llega al último rincón de Cataluña antes que a muchas partes de Castilla. Con suficiente conocimiento puede aclarar ese tratadillo por el cual el riojano tenga que llamarse castellano en lugar de español. Gracias. Muy bien. Salva, Rafa, y pasa el micrófono que vamos a clausurar. Buenas tardes a todos. Mi pregunta es, ¿qué es lo que has dicho tú, que te expresaba que no entendías bien lo que está pasando, lo que estaban haciendo y tal? ¿Cuándo falta el sistema para anular la mente humana? Repite. Eso que has dicho, que es una cosa espesa, que no sabes qué pensar bien, que si sí, si no, si donde están, si no están, si tal, ¿no? ¿Es un método para embotar la mente humana? ¿Me explico? Sí. Pasar el micrófono. Sí, por favor. ahora respondo. David, Nada, bueno, un comentario muy rápido. Sí, la hispanidad es otro intento de globalización, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Pero no olvidemos que se desarrolló según dos perspectivas diferentes, contradictorias, ¿eh? Una, la que se ajustaría al lema por el imperio hacia Dios, y otra, la que se ajustaría a su contraria, por Dios hacia el imperio. Quiero decir que precisamente la hispanidad es un ejemplo de cómo estas grandes tentativas globalistas encuentran sus propios límites, incluso de manera interna. Simplemente en cuanto a lo de las... Bueno, no he visto, creo que no hay ninguna pregunta. Bueno, sí, lo de Cuba, y que sí tiene un componente norteamericano que nos remitiría a William Walker, el filibustero que fue ultimado por sus maniobras golpistas en Centroamérica. Pero bueno, sí, tiene ese componente, pero, hombre, Esquerra Republicana algo tendrá que ver con la masonería, me parece a mí. Pero bueno, pues nada más. Muchas gracias, Iván Vélez. Llevamos el aplauso y pedimos que suba a la mesa José García y Fernando Delgado para blanquear el... Sí. Me voy. ¿Tú crees que sex appeal histórico? Los primeros minutos de conferencia me los voy a perder porque voy a hacer un bueno sin morir en mí. Espera, que esto todo... Nosaltres hem donat la glòria a Espanya del Francito Verdaguer, per exemple.